Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es 1 de julio del 2024. Son 9:36 AM en Buenos Aires, Argentina. Falta poco menos de 54 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados el pasado viernes, en el que la volatilidad subió al 1,63, constituyó un doji, se produce prácticamente un cruce de MACD y se instaló en 12,44. Como era de esperar, afectó a todos los índices, comenzando con SPY. El índice del Standard & Poor's, que bajó el 0,39, hizo una engulfing pattern en una vela con mecha superior e inferior, con un cruce de MACD, lo cual preanuncia bajas posteriores en una jornada con bastante volumen. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con el Nasdaq, que hizo un shooting star 0,52 abajo, también un engulfing pattern. Fíjense que hizo una mecha superior muy importante que tocó un all-time high. Además hizo un cruce de MACD en una jornada también con bastante volumen. Se ve el cruce del Commodity Channel Index hacia abajo. En lo que se refiere a Russell 2000, el índice de las 2000 empresas de capitalización media 0,41 arriba, con una vela negra, que es una vela de pérdida de impulso. Se viene también el cruce del MACD en forma alcista. En lo que se refiere a Dow Jones, el índice de las empresas industriales bajó el 0,11 con un doji también de mecha superior e inferior muy extensas. De todas maneras, el MACD tiene pendiente positiva y además fíjense que hubo bastante volumen operado. El petróleo el viernes bajó el 0,41% y se mantiene arriba de soportes críticos. Esta mañana está en ascenso un 0,66, cotizando a $82,08 el barril. El impacto que indirectamente esto tiene sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, al menos el viernes, fue una suba del 2,39 y se instaló debajo del S&P 50, un cambio más que notable. Fíjense el cruce del MACD que esto ha generado. En lo que se refiere a la evolución de TLT, que es el bono del Tesoro que tiene en su activo los bonos del Tesoro a 20 años o más, 1,86 abajo, y fíjense que rompió el Trendinator y fue a buscar de una a la SMA 50, la caída fue más que notable. El put call ratio se ubicó en 0,89, de alguna manera todavía tiene sesgo alcista en el mercado, al tiempo que la cantidad de empresas que se encuentran arriba del promedio ponderado de 50 se encuentran en 50 precisamente. De todas maneras, fíjense que con máximos declinantes. La evolución del oro fue prácticamente sin cambios, quedando debajo de una SMA de 50 curva que ya configura una resistencia natural y el papel está en un Blue Ice Failure. En lo que se refiere a las criptomonedas más relevantes, este dato es de esta mañana: un Shooting Star 0,13 arriba, Bitcoin en 62.765 y está operando transitoriamente debajo de la SMA de 50. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución también del día de hoy es del 1% arriba, en $3.466. Las empresas argentinas relevantes: Grupo Galicia 3,41 abajo, debajo de la SMA de 50, después de que se aprobó la ley bases y todavía el riesgo país se ubicó en 1.456 puntos, lo cual es muy elevado. Por otro lado, YPF, la gran petrolera argentina, 2,85 abajo, también está en un proceso de Blue Ice Failure, debajo del Trendinator y de la SMA de 50. Los papeles que explican la mitad del movimiento del Nasdaq: tenemos a Amazon 2,32 abajo, con prácticamente un engulfing pattern, muchísimo volumen en el día viernes. En lo que se refiere al resto de los papeles relevantes, continuando con Meta, que es ex Facebook, la evolución fue del 2,95% abajo, buscando soporte en Trendinator. En lo que se refiere a Microsoft, el otro gigante del Nasdaq, la evolución fue del 1,3% abajo y acá tenemos un hermoso y un instar, así que ojo con esto. En lo que se refiere a Netflix, el otro gigante del Nasdaq, la evolución 1,38 abajo, también arriba del soporte crítico de la EMA 17. En lo que se refiere a Google, la evolución fue del 1,76. Atención que acá tenemos información otro Evening Star. En lo que se refiere a Apple, el gigante del Nasdaq, 1,63 abajo, con un tremendo engulfing pattern, lo que esto anuncia de alguna manera que el mercado puede llegar a seguir cayendo.
Por otro lado, el gigante de los autos eléctricos hizo un doji negro de pérdida de impulso, 0,23 alcista en $197 aproximadamente, y fue testear la SMA de 200 y es muy probable que constituya una continuación de este patrón arriba de la SMA de 200, haciendo la forma de la manija típica de la tacita de té que hacen los Rounded Bottoms Breakouts. Lo que se refiere a Nvidia, papel que es el más grande del mundo en este momento como compañía en capitalización bursátil, 0,36% abajo, de todas maneras arriba del soporte crítico de la EMA 17 con un MACD que tiene todavía fuerte pendiente. En lo que se refiere a los papeles que completan el panel de autos eléctricos, Lucid bajó el 2,25 y quedó debajo de la SMA de 50 nuevamente. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, en la misma tónica, 5,24 abajo y mismos comentarios desde el punto de vista técnico. En lo que se refiere a los papeles que miramos habitualmente, Soxel, el ETF apalancado de los microchips, un Shooting Star con 2,90 abajo. Y fíjense que quedó definitivamente debajo de la EMA 17, aunque arriba del soporte de la SMA de 50, el RSI no obstante está arriba de 50 y lo mismo en commodity, probablemente le quede algún movimiento alcista todavía. En lo que se refiere a ARC, el ETF de innovación de Cathie Woods, la evolución 0,14 abajo, peleando para mantenerse arriba de la SMA de 50, en lo que se refiere al ABU, el ETF de las biotecnológicas, 0,60% abajo, arriba de la SMA de 50 del Trendinator, y también de la SMA de 200, pero fíjense que tiene máximos declinantes de muy, muy largo plazo. En lo que se refiere a Macy's, los famosos department stores, un tremendo velón, que es un engulfing pattern, 2,67 arriba, logró mantenerse arriba de la SMA de 50. Las bolsas del mundo nos dejan una transición favorable. Fíjense, Europa, Oriente Medio y África, todas alcistas, lo mismo que Asia y Pacífico, todos los paneles alcistas. En lo que se refiere a la volatilidad, fíjense, está un 0,79 abajo, estamos mirando la volatilidad futura, con un T2122 que todavía tiene chances de continuar el relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, que está 44 puntos arriba, fíjense, el DPO está en caída y además tenemos la fragilidad de estar debajo del volatility stop. En lo que se refiere a la semana, bueno, no hay nada crítico que comentar, la exuberancia del RSI Stochastic. En lo que se refiere a Standard Poor's, se encuentra 11 puntos arriba y fíjense que entrando en la trampa entre la EMA 3 y la EMA 8. De todas maneras, un DPO declinante, lo mismo pasa con el Commodity Channel Index, lo mismo pasa con el RSI en la semana, así que atención con esto. Por otro lado, tenemos Russell 2000, 3 puntos arriba, está arriba de EMA 3, de EMA 8, Volatility Stop y Trendinator, y está en una squeeze de alta compresión, misma condición, está transicionando del squeeze de alta compresión a uno de compresión media y lleva 12 días en esta condición, 12 semanas en esta condición en la semana, así que mucho cuidado con esto. Y finalmente tenemos Dow Jones, 46 puntos arriba, fíjense que está arriba de la EMA 3, arriba de la EMA 8, del Volatility Stop, del Trendinator, con un RSI iniciando el ciclo, está en squeeze de baja compresión. En la semana lleva 7 semanas de squeeze de compresión media, con un RSI alcista debajo del Volatility Stop, o sea, un movimiento virtualmente lateralizado. En lo que se refiere a las empresas que presentan sus resultados esta semana, es realmente escasísimo y no hay ninguna empresa que valga la pena mencionar como relevante que pueda impactar el mercado y convertirse en un market mover. En lo que se refiere a la información económica relevante, esta semana hay mucho que contar. En particular tenemos el PMI manufacturero, tenemos los gastos en construcción, tenemos el martes un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al tiempo que se publica la encuesta Holt de empleos. El día miércoles veremos la variación del empleo ADP en cuanto a empleo no agrícola. Veremos también los subsidios al desempleo y las estadísticas de los inventarios de petróleo. El día viernes veremos la evolución del índice de desempleo, con lo cual tenemos
mucha información relevante que tiene que ver con el empleo y con el discurso del presidente de la Reserva Federal que va a sacudir claramente a los mercados y con toda seguridad habrá de referirse a la próxima reunión que probablemente ocurra el 31 de julio, a fin de este mes, en 4 semanas y 2 días, en donde tomará la decisión sobre qué pasará con la tasa de interés que todo el mundo descarta que quedará sin cambio, aunque estamos de cara al mes de septiembre en donde muy probablemente ya todos los operadores consideran que se viene el recorte y esto claramente impactará al mercado. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero mañana en este mismo.